del Señor, amén. Uno siente la paz de Dios, la paz interna, uno siente el gozo del Señor que está dentro de nosotros, amén. Y sabe que somos tocados por el Espíritu Santo. La palabra de mi Señor dice que todos los que somos hijos somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Así que el Espíritu Santo de Dios tiene que ser una experiencia diaria de cada uno de nosotros. Usted tiene que tener una experiencia con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, porque para eso ha venido el Espíritu Santo, para estar con nosotros y nunca dejarnos. El Espíritu Santo se aseguró que Él estaría con nosotros. ¿Por qué? Porque no está delante, no está detrás, no está al lado, está dentro de cada uno de nosotros. Su Espíritu está interno, amén. La presencia del Espíritu Santo del Señor está sobre cada uno de nosotros, de aquellos que amamos y le tememos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Me gustaría que por favor me acompañasen y abriésemos nuestras Biblias, ¿verdad? Jeremías, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 29, Jeremías capítulo 29. Vamos a leer unos cuantos versículos para dar inicio, ¿verdad?, a esta predicación de la palabra del Señor, una enseñanza. Bendito sea el nombre de mi Rey, amén. Jeremías 29, Jeremías está en el Antiguo Testamento. Jeremías es llamado, considerado el profeta llorón, el profeta que siempre lloraba, se lamentaba por la situación en la cual el pueblo de Israel se encontraba en esos momentos. Él le clamaba a Dios, él le suplicaba a Dios por su pueblo, él sufría por su pueblo, amén. Y vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículo 10, y leeremos hasta el 14, amén. Jeremías 29, 10 al 14. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ahí? Pongámonos de pie todos para leer la bendita y santa palabra del Señor, en reverencia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así, sí, paraditos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cómo es? Mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice Dios, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, ¿verdad? Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor. Amén. Puede sentarse, puede ponerse cómodo. Bendito sea el nombre del Señor. El título de este mensaje se llama La oración intercesora que Dios escucha. Bendito sea el nombre del Señor. La oración intercesora que Dios escucha. Y para dar, ¿verdad?, un pequeño fundamento sobre lo que vamos a hablar, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Era el pueblo, es el pueblo y será el pueblo de Dios. Amén. Pero resulta que en estos momentos el pueblo de Israel estaba siendo, ¿verdad?, de una forma cautivado, esclavo por el pecado, por la iniquidad, por la maldad, por la idolatría y por muchos pecados que se movían en el pueblo de Israel. Entonces, por causa del pecado y por causa del cual ellos se habían alejado del Dios que los había libertado a ellos, entonces hay una palabra que viene de parte de Dios. Dios ya había profetizado, ¿verdad? Ya había levantado a este profeta Jeremías, ¿verdad?, a profetizar contra este pueblo rebelde de Dios. Y la profecía era que ellos iban a ser cautivos, iban a ser llevados cautivos por un pueblo enemigo, por un gobierno enemigo, y los iban a llevar cautivos, ¿verdad? Y los iban a sitiar.
¿Sabes algo? Cuando Dios habla algo en su palabra, se cumple, porque Dios conoce, Dios sabe, ¿verdad? Las cosas que van a acontecer. Ahora, ese era el deseo, la pregunta es, ¿sería que ese era el deseo que Dios tenía para con el pueblo suyo? No, ese no era el deseo y esa no era la voluntad. Entonces, pastor, ¿por qué Dios permitió que los enemigos, verdad, se llevasen al pueblo de Israel cautivo? ¿Por qué? Por cuanto ellos dejaron y abandonaron la ley de su Dios, ¿verdad? Le dieron la espalda a Dios, cerraron sus oídos y sobre todo cerraron su corazón a Dios e hicieron toda clase de inmundicia, de pecado y de iniquidad a los ojos de Dios. Entonces, por cuanto ellos se alejaron de Dios, Dios también se alejó de ellos y Dios permitió que los enemigos tomasen posesión de ellos y los llevasen cautivo. ¿Me está entendiendo? De esto es lo que estamos hablando. Ahora, pastor, ¿y por qué el nombre de la enseñanza se llama la oración intercesora que Dios escucha? Porque nos daremos cuenta que en medio de estos tiempos difíciles, en medio, ¿verdad?, de la opresión, en medio de la esclavitud, en medio de esas circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo, Dios siempre usa a sus intercesores y Dios escuchó la oración de este intercesor. Amén. Entonces, ahora, si usted me pone mucho cuidado, dice el versículo 10, porque así dijo Jehová. O sea, no es cualquier hombre que está dando esta profecía. La palabra que está en esta Biblia es directamente Dios hablando a su pueblo. Entonces dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, ellos tenían que ser llevados cautivos por el imperio babilónico. Ahora, el imperio babilónico fue el primer imperio que se levantó y que quiso gobernar en aquel entonces todo el mundo de aquel entonces. ¿Quién estaba a cargo de ese imperio babilónico? Se había levantado un hombre llamado Nabucodonosor. Era el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que comandaba las tropas de Babilonia y él fue y sitió y se llevó cautivo al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Pero Dios ya lo había profetizado y Dios ya le había dicho, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Tenía que cumplirse el cautiverio que Dios ya había profetizado para ese pueblo. Amén. Entonces, después que se cumplieran los 70 años, mira lo que Dios iba a hacer. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena, ¿qué? Palabra. La palabra de Dios es buena, es bendita, es santa la palabra de Dios. Amén. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, iban a ser trasladados, iban a ser llevados, pero Dios los iba a hacer regresar. ¿A dónde? A Jerusalén, a Israel. Porque entonces es cuando él empieza a decir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces el 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué? Por causa de la cautividad, por causa de la esclavitud, el pueblo iba a invocar a Dios. El pueblo se iba a humillar ante Dios. Y cuando el pueblo se humillare ante Dios, dice la promesa y la palabra que Dios escucharía sus oraciones y sus invocaciones. Dios las iba a escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo os oiré. Y dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál va a ser lo que va a despertar el corazón de Dios? Cuando el pueblo de Dios busque a Dios de todo corazón. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, usted hace mover a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha la oración del justo y Dios escucha la oración de aquel que se humilla delante de él. Y cuando Dios escucha, Dios responde con grandes cosas. Bendito sea su nombre. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra... Mire que vuelve a decir, y haré volver vuestra cautividad. La iba a regresar, la haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé.
donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Palabra de Dios. Esta es la promesa de Dios, esta era la profecía de Dios, esto era algo que iba a suceder, a acontecer en el pueblo de Israel por cuanto ellos no se arrepintieron de sus maldades y de sus pecados. Es importante reconocer algo, Dios es justo y Dios es soberano, pero Dios, ¿verdad? Dentro de su soberanía tiene que aplicar su justicia. ¿Me está entendiendo? Y cuando el pueblo de Dios y el que conoce a Dios no obedece a Dios, se tapa los oídos y tapa su corazón, entonces ¿sabe lo que pasa? Dios está ahí siempre, pero Dios no escucha tu oración y no escucha tus plegarias, por cuanto tu corazón está endurecido a los ojos de Dios. Quiere decir que el pecado nos limita a nosotros de ver el poder y la gloria de Dios. ¿Hello? El pecado, la maldad, la iniquidad y la dureza de nuestro corazón hace que nosotros no veamos la gloria y los milagros y las señales y la respuesta de Dios a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora quiero que por favor me acompañen a Daniel capítulo 9. Daniel está unos cuantos libros hacia adelante. Daniel capítulo 9 y ahí vamos a comenzar lo que es la enseñanza de la intercesión, de la oración intercesora que Dios escucha. Gloria a Dios. A mí siempre me gusta poner un fundamento para que podamos entender sobre lo que vamos a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 9. Vamos a leer desde el 1 al 19. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Estamos todos en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿quién? Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló, ¿quién? Jehová, al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo? En 70 años. Aleluya. Y volví mi rostro a mi Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego y en ayuno, en silicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo el hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de, ¿qué? De su rebelión contra que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, y aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios,
porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, subraye, y él ha cumplido la palabra, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios, subraye, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado y hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre toda tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos el derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras ¿qué? Justicias, sino en tus misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la enseñanza de él. La oración intercesora que Dios escucha. Yo quiero que en este momento, hermano, hermana, me ponga suma atención, porque vamos a aprender hoy lo que es un verdadero intercesor a los ojos de Dios. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ese anhelo y ese deseo de ser intercesores delante de Dios. Pero hay ciertos principios bíblicos en la Biblia establecidos por Dios para que usted llegue a ser un buen intercesor. Esto no es de emoción, esto no es de dar brincos, esto no es de hablar en lengua, esto no es de emocionarse, hermano. Esto es hacer la voluntad del Señor y que todos nosotros, ¿verdad?, seamos temerosos de Dios y que hagamos conforme a la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La primera cualidad de un verdadero intercesor para Dios, la primera cualidad la vamos a ver. No se despegue de Daniel capítulo 9, por favor. No se despegue de Daniel, que vamos a estar predicando sobre Daniel capítulo 9. En el versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Escúchame lo que le voy a decir. Para usted ser un buen intercesor para Dios y para con el pueblo de Dios, lo primero que usted tiene que tener es conocimiento de las profecías y de la palabra de Dios. ¿Por qué Daniel se dio cuenta que eran 70 años? Porque Daniel leyó en los rollos de aquel entonces que por medio del profeta Jeremías, Dios había profetizado que su pueblo iba a ser llevado cautivo por los babilonios y que se tenía que cumplir 70 años. Déjame explicarle algo. Cuando Daniel fue arrancado de Jerusalén, este rey Nabucodonosor tomó para sí
a los mejores muchachos que había en aquel entonces, hijos de reyes y de príncipes. Jóvenes inteligentes, jóvenes sabios, jóvenes educados, jóvenes que tenían un buen corazón y jóvenes que eran fuertes. Entonces Nabucodonosor tomó a los jóvenes con el propósito de lavarles el cerebro y de introducirles primeramente el lenguaje, ¿verdad?, que tenían ellos allá, y hacerlos borrar de todo lo que tenía que hacer con la ley de Dios y con el conocimiento de Jehová. Le estoy explicando esto para que usted se dé cuenta. Daniel fue un joven y fue un hombre íntegro a los ojos de Dios. Daniel no se doblegó. Daniel fue un siervo del Señor. Daniel le creyó a Dios. Daniel, por más que el imperio babilónico quiso arrancarle de raíz sus creencias, Daniel se sostuvo creyendo al Dios que él conocía. En este caso era Dios Jehová de los ejércitos. Daniel jamás renunció a su Dios. Daniel jamás se doblegó ante el imperio babilónico. Era tan inteligente, era tan sabio, era tan educado este hombre Daniel, que los reyes usaban a este hombre porque era muy sabio de parte del Señor. Ahora, Daniel, cuando leyó en la palabra y en la escritura que ya se habían cumplido los 70 años, Daniel le creyó a Dios. Daniel no se puso a dudar de la palabra de Dios. Daniel se dio cuenta de que ellos habían sido llevados por Babilonia al cautiverio por causa del pecado y la iniquidad, por ser rebeldes a la voz de Dios, por no escuchar a los profetas que Dios había levantado, por tapar sus oídos a la voz de Dios, y por cuanto ellos habían hecho esto y dado las espaldas a Dios, Dios había permitido que este pueblo fuese llevado en cautiverio. Ahora, cuando Daniel está leyendo la palabra en los rollos, Daniel estaba bajo el imperio de esclavitud. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo que es muy necesario? Si usted va a ser un intercesor, si usted está llamado a ser un intercesor, primer consejo de Dios es que usted tiene que leer y tiene que escudriñar la palabra de Dios. ¿Hello? ¿Por qué usted tiene que conocer a Dios? Porque usted le va a pedir a Dios de acuerdo al carácter de Dios. Usted se va a humillar a Dios sabiendo y reconociendo quién es Dios. Usted le va a pedir a Dios sabiendo que usted le está clamando a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios que se mueve en su gloria, a un Dios que se merece toda nuestra majestad, nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces el primer requisito que usted necesita para ser un buen intercesor es tener hambre de Dios y tener conocimiento de la palabra de Dios. Daniel se despertó el espíritu de Daniel por causa que él le creyó a Dios y él contó el tiempo y Daniel se dio cuenta que ya habían pasado los 70 años de cautiverio que había sido profetizado por el profeta Jeremías de parte de Dios. Dígale a la persona que está a tu lado, ¿estás aprendiendo? No es ser intercesor ahí a la tolondra, o que un angelito se le va a aparecer a usted y con una varita mágica lo va a tocar y le va a decir, tú vas a ser un intercesor de Jehová. No, no es así, hermano. Para usted ser un intercesor de Dios, usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Y lo más importante, usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Daniel le creyó a la palabra de Dios. Daniel se aferró a la promesa de Dios que iban a ser 70 años de cautiverio. ¿Hello? Daniel sabía que Dios se iba a levantar cuando se cumpliese el tiempo estipulado por Dios. ¿Sabes algo? Dios quiere que su pueblo se levante en estos días. ¿Por qué este título del mensaje? La oración intercesora que Dios escucha. ¿Por qué? Porque en estos días necesitamos muchos intercesores
que le clamen a Dios y que le pidan a Dios y que le crean a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible ser un intercesor de Dios. Porque sin fe es imposible creerle a Dios. Y la fe es lo más importante que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Con fe usted va a mover, de acuerdo a su fe, lo que usted quiera en el nombre del Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar. Pero si no dudares en tu corazón, eso se hará. Pero ¿cuál es la condición? No dudar en tu corazón. No puede haber duda. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos, saturados de la fe de Dios, de creerle a Dios, de tener esa experiencia con Dios. Daniel, aunque pasó el tiempo, él guardó el amor hacia su Dios. Él se guardó en integridad para Dios. Él creyó al mandamiento del Señor. Él le creyó lo que Dios había escrito en su palabra. Él lo creyó con todo su corazón. Y él empezó a interceder y a clamar por ese pueblo que estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 3 hay otra cualidad. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Un verdadero intercesor, uno que siente el llamado a la intercesión. Lo primero que va a sentir en su corazón va a ser el deseo de volver su rostro a Dios. A usted, hermano, no le va a importar otras cosas. Lo material, lo mundano, la vanidad, usted lo va a hacer a un lado. Pero una cosa sí va a tener en su corazón, es hambre y sed de Dios. Es volver su corazón, volver su vida buscando la presencia del Señor. Usted no puede ser un intercesor si lo que menos usted desea es buscar el rostro de Dios. Si usted se distrae fácilmente, si usted no tiene disciplina, si usted no tiene ese carácter y esa voluntad para buscar de Dios. ¿Sabe qué? Un verdadero intercesor es alguien que verdaderamente torna a su rostro y busca de la presencia del Señor, como Daniel lo hizo. Un verdadero intercesor es aquel que aparta todas aquellas cosas para buscar el rostro de Dios. Ahora, ¿cómo se busca el rostro de Dios? En oración. Tiene que ser una persona disciplinada en la oración. Tiene que tener un buen hábito de oración. ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta que usted tiene un buen hábito de oración? Que el día que usted no ore, se va a sentir mal, se va a sentir incómodo, va a sentir como que le falta el aire, va a sentir como que le falta algo, porque usted necesita estar en comunión con Dios, usted necesita tener esa relación con Dios, usted necesita sentir la presencia del Espíritu de Dios en su corazón, usted necesita el fuego de Dios y por causa que usted lo necesita, usted lo va a buscar a Dios. Ese es un verdadero intercesor a los ojos de Dios. Alguien que deje todo para buscar al Señor en oración, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Sabe qué representa eso? Humillación. Polvo somos y al polvo regresamos. Y por cuanto somos polvo, ellos echan polvo y ceniza. Representación de humillación, de humildad y reconociendo el señorío y la santidad de Dios. Usted no va a entrar a la presencia del Señor en oración con prepotencia, con orgullo, con vanagloria. ¿Sabes algo? Cuando usted es un verdadero intercesor, usted va a entrar a la presencia del Señor en ayuno, en ceniza, en cilicio, humillándose delante de su Rey y de su Señor, reconociendo la gloria y la majestad de Dios.
Usted no va a entrar como Juan por su casa a la presencia de Dios. Usted no va a entrar exigiéndole a Dios. Usted no va a entrar regañando a Dios. Usted no va a entrar peleando con Dios. Cuando usted es un intercesor, usted va a entrar a la presencia del Señor en oración, en ayuno, en silicio y en ceniza. Porque usted sabe a quién usted está buscando. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe la santidad de Dios. Usted reconoce la gloria de Dios. Usted está lleno del temor de Dios. Y un verdadero intercesor para Dios es aquel que reconoce quién es Dios. La santidad de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios. Todo lo que Dios representa y todo lo que Dios es. Y por cuanto usted conoce quién es Dios, su corazón se llena de humildad y se humilla delante del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Un buen intercesor ama y busca el rostro de Dios en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Aprendimos esa? Es la número 2. ¿Cuál es la primera? La primera es, un buen intercesor debe ser un siervo de Dios y que le crea a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Número 4. O sea, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios mío grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gloria a Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y todas las tierras a donde los han echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Número 3, principio número 3 para ser un buen intercesor delante de Dios. Es, un intercesor no se cree especial. Un intercesor verdadero se identifica con el pecador y se identifica con los pecados del pueblo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque Daniel en este momento, aunque Daniel se guardó su corazón, aunque Daniel ante los ojos de Dios no había cometido maldad, Daniel sí guardaba la ley, Daniel era un hombre temeroso de Dios, pero en el momento de que él toma el rol de intercesor e intercede por el pueblo de Dios, él no se hace a un lado, él no se hace especial. Él no se proclama santo, santo, santo y el pueblo lo señala como pecador. ¿Sabe lo que hace Daniel? Daniel se identifica con el pueblo y el pecado del pueblo. Hello. El que es intercesor es alguien que se duele por el pecado. Es alguien que es tocado por el pecado. Es alguien que siente el dolor del pecado. Es alguien que se identifica con el pecado. ¿Y sabes qué? Y cuando ese intercesor le clama a Dios de lo más profundo de su corazón, no dice el pueblo ha pecado, tu iglesia ha pecado, sino que él se autoproclama pecador también y se hace parte de aquellos que están levantando rebeldía y pecado e iniquidad contra Dios. O sea, el intercesor verdadero es aquel que se duele del pecado. Es aquel que se identifica con el pecador.
Para usted ser un buen intercesor a los ojos de Dios, usted tiene que identificarse, usted tiene que apasionarse por la gente, usted tiene que sentir el dolor, la tristeza, la carga de lo que es y lo que conlleva ser pecador. Hello. El verdadero intercesor a los ojos de Dios es aquel que se humilla delante de Dios y le dice al Señor: Señor, mi familia, yo y mi familia, Señor, hemos pecado, Señor, hemos transgredido tu ley, hemos quebrantado tus mandamientos, hemos hecho muchos pecados delante de ti, Señor. Mira, Señor, no somos dignos, Señor, pero, Señor, te clamamos en este momento por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor, por tu salvación, Señor. Ven, Señor, y rescátanos, Señor. Entonces uno se hace parte del dolor de lo que es el pecado. Muy malo escuchar un intercesor que diga: Señor, perdona a esos pecadores. No, usted tiene que hacerse parte. Usted tiene que sentir ese dolor. Usted sabe que cuando usted está intercediendo a Dios, usted está tomando el lugar del cual usted está intercediendo. ¿Hello? Si usted está intercediendo por su papá, por su mamá, por sus hermanos, usted tiene que tomar el lugar en ese momento de sus seres queridos y decirle: Señor, perdónanos, Señor, porque hemos fallado, hemos pecado, no hemos escuchado tu voz, Señor. Señor, nos arrepentimos delante de ti, Dios mío, de la gloria. Y usted empieza a interceder y a clamar por su familia. Pero usted se hace parte de eso. Hello. Daniel bien pudo haberse hecho a un lado y él poder haber dicho: Señor, este pueblo que tú sacaste son un pueblo rebelde, son un pueblo de pecadores, son un pueblo que no le obedecen a los profetas, son un pueblo que son rebeldes a tu voz, a tu llamado. Señor, ellos han quebrado tus mandamientos, ellos han desobedecido, Señor, ellos han hecho lo mal, Señor, delante de tus ojos, Señor. Oh Dios mío, pero que venga el juicio sobre ellos. ¿Sabes qué? Daniel no hizo eso. Daniel sabía que el pueblo era un pueblo rebelde. Daniel sabía los pecados que habían cometido. Daniel sabía que era un pueblo rebelde. Daniel sabía que ellos estaban ahí, no era por culpa de Dios, era por causa de ellos mismos, por haber cerrado su corazón y sus oídos a Dios. Hello. Pero empieza Daniel a interceder por este pueblo. ¿Y sabes qué? Y Daniel, en medio de su súplica al Señor y su ruego al Señor, Daniel reconoce que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de justicia. Y Dios sabe que fueron ellos los que se equivocaron y no Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día, cuando hay mal, cuando nos viene el mal, cuando somos castigados, por así decirlo, cuando la justicia viene sobre nosotros, muchas veces nosotros no reconocemos nuestros actos y culpamos a Dios. Y si es posible, le echamos la culpa a Dios por nuestras acciones y por lo que nosotros estamos viviendo. Aquí Daniel está reconociendo que es por causa de ellos haberse alejado de Dios, de haber dejado los mandamientos de Dios, de haber quebrantado las leyes, estaban donde estaban. O sea, el verdadero intercesor se identifica con el pecador. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: ¿estás aprendiendo lo que es un verdadero intercesor? Ese es un verdadero intercesor a los ojos de Dios. Aleluya. Salimos al 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. El verdadero intercesor es aquel que conoce el carácter de Dios. Daniel sabía quién era Dios. Daniel sabía y conocía el carácter de Dios. Y algo que Daniel sabía de parte de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. Y aparte que nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios
perdonador. Y esta muchas veces se nos olvida a nosotros como siervos y como hijos y como iglesia de Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y es un Dios perdonador. Él ama hacer misericordia. Él se deleita haciendo misericordia, dice su palabra. Su palabra dice que sus misericordias son más altas que los cielos y son más anchas que la mar. No se puede calcular, no se puede medir. Es algo que nosotros no entendemos de la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué es misericordia? Es el favor de Dios no merecido. Eso quiere decir la palabra misericordia. Es que Dios nos da no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su amor. La misericordia de Dios. Nosotros como pecadores nos merecemos el castigo, nos merecemos la muerte. Pero Dios es misericordioso y por cuanto Él nos ama a nosotros, Él nos bendice y extiende su mano de amor y de misericordia sobre cada uno de nosotros. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que te estoy enseñando en esta noche. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo tú te hayas rebelado contra Dios, no importa los mandamientos que tú hayas quebrantado delante de Dios. Lo importante es que tú aprendas esta noche. Dios está con los brazos abiertos y Dios está listo para dar de ti y para desarrollar sobre ti una lluvia de misericordia y bendición a tu vida. Y Dios quiere que entiendas en esta noche que no importa lo que tú hayas hecho, Dios te perdona de tus pecados y de tus maldades. Y esto Daniel lo tenía en su corazón porque Daniel sabía y conocía el carácter de Dios. O sea, un buen intercesor conoce a Dios y conoce el carácter de Dios. Si usted es un intercesor, uno llamado a interceder por su familia, por su hogar, por su país, hermano, usted tiene que conocer el carácter de Dios. Usted tiene que conocer a Dios, usted tiene que tener relación con Dios. Y Daniel sabía quién era Dios. Daniel sabía que el pueblo se merecía el juicio que estaba pasando. Daniel sabía que el pueblo merecía ser castigado. Daniel sabía que el pueblo se merecía que habían sido esclavizados. Pero ¿sabes qué? Daniel estaba apelando al carácter de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios y sobre todo al perdón de Dios. Yo creo que esto lo deberíamos de emplear en estos días en la iglesia. Hello. En la iglesia muchas veces somos injustos, muchas veces señalamos, muchas veces juzgamos a nuestros hermanos. ¿Sabes qué? Y se nos olvida que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de perdón. Hello. Y aquel que es intercesor tiene que saber quién es Dios. Si usted no conoce a Dios y no conoce el carácter de Dios, usted no va a ser un buen intercesor. Porque usted, en vez de pedir por misericordia y por perdón, usted va a pedir por juicio. Usted va a clamar que le caiga toda la justicia a aquel que ha hecho mal. ¿Sabes una cosa? Dios nos libre. Dice la palabra del Señor, ser misericordioso como yo soy misericordioso. O sea, nosotros nos tenemos que mover en la misericordia de Dios. Perdonaos a vuestros ofensores, así como yo perdono vuestras ofensas. ¿Lo dice así o no la palabra de Dios? Claro. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo que se mueva, hermano, en el amor, en la misericordia, pero sobre todo en el perdón. ¿Que el pueblo de Israel en ese momento se lo merecía? Sí se lo merecía. Se merecía eso y se merecía más. Pero ¿sabes qué? Daniel se levantó como un intercesor para su nación y para su pueblo. Y Daniel estaba clamando a Dios de todo corazón por su pueblo y su nación. Porque Daniel se dolía de ver a su pueblo como estaba siendo esclavizado. Y Daniel se agarró de Dios y empezó a clamarle a Dios con todo su corazón por su pueblo amado. ¿Sabes algo? Dios dijo en Jeremías,
si me buscan me van a encontrar porque me buscaréis de todo corazón. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel. Daniel estaba buscando a su Dios de todo corazón. Y de todo corazón él estaba clamando por su nación. Y de todo corazón estaba clamando por aquellos que estaban al lado de él. Y le dice, Señor, tú eres un Dios misericordioso y un Dios perdonador. Bendito sea el nombre del Señor. El intercesor conoce a Dios y conoce el carácter de Dios. ¿Están apuntando? Aleluya. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés. ¿Se acuerda? Deuteronomio 27. Y acontecerá que si tu corazón, ¿verdad?, se aparta de Jehová y empieza todas las maldiciones. Ahí estaba diciendo la maldición, en la ley de Moisés. ¿Ok? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Daniel? Daniel está dando constancia de la palabra y de la profecía, y Daniel está diciendo, Señor, como tú dijiste en tu palabra, tú estás cumpliendo tu palabra, Señor. Así como tú lo dijiste, así ha pasado. Señor, por cuanto apartamos nuestro corazón de ti, hemos sido llevados cautivos. Pero aún con todo, Señor, tú eres un Dios justo y tenemos lo que nos merecemos, dice Daniel. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Daniel sabía que cuando Dios habla y cuando Dios dice una palabra, Dios cumple su palabra. ¿Y sabes algo? Esto nos hace falta a nosotros, muchos de los creyentes y cristianos hoy en día. Tomar la palabra de Dios seriamente y creer a esa palabra. Hello. Nosotros, si creemos la palabra de Dios, nosotros deberíamos de ser como Daniel. Cuando Daniel estaba leyendo la escritura y se dio cuenta que habían pasado los 70 años, dijo, oh, se cumplieron los 70 años. Esto quiere decir que Dios nos va a libertar. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esa palabra en esos tiempos? Dios dice en su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a la salvación. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no aplicamos esa palabra y creer esa palabra y empezar a declarar salvación? ¿Hello? Si Daniel le creyó a Dios con los 70 años que se habían cumplido, ¿cuál es la diferencia cuando Dios nos ha dicho que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a su salvación? Si Dios nos ha dicho y nos ha prometido ser salvo tú y toda tu casa, ¿por qué muchas veces nosotros dudamos de esa palabra? ¿Por qué no nos aferramos, nos agarramos de esa palabra, nos llenamos de fe y empezamos a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque el Señor lo dijo y porque Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Te estoy dando un ejemplo, lo que es un verdadero intercesor. El verdadero intercesor le cree a Dios y le cree a lo que Dios dice en su palabra. No podemos dudar de Dios. No podemos dudar de las promesas de Dios. No podemos dudar de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. No podemos dudar que tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. No la vamos a tener. Ya la tenemos. ¿Hello?
¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos al Dios que envió a Jesús y al que envió a Jesucristo su Hijo. Esta es la vida eterna. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros dudamos de la salvación? Siempre que usted dude de su salvación, acuérdese de Daniel. Acuérdese de Daniel y acuérdese que Daniel leyó la palabra y le creyó. Daniel le creyó a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y nosotros, hermanos? Oh, que Daniel era del pueblo de Dios. ¿Y tú qué eres? Oh, porque Daniel era un siervo de Dios. ¿Y tú qué eres? Oh, porque Daniel se guarda para Dios. ¿Y tú qué haces? Ah, porque Daniel le oraba a Dios. ¿Y tú oras? Ah, porque Daniel ayunaba a Dios. ¿Tú ayunas? Dígame, o dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes dónde está la diferencia? Creerle a Dios. Tú tienes que empezar a activar tu fe, hermano. Tú tienes que empezar a creerle a Dios. Tú tienes que empezar a declarar la palabra de poder de Dios. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que esa palabra hace para los que han sido enviados. Y enviamos una palabra de salvación en el nombre de Jesús, una palabra de perdón, una palabra de misericordia en el nombre de Jesús. La enviamos en este momento. Aleluya. Tú que duermes, despierta. Tú que estás durmiendo, despierta, te dice Dios en este momento. Deja de estar ahí pensando en los pajaritos. Que empieza a creerle a Dios. Créele a lo que dice la Biblia, la palabra. No le creas al hombre, créele a Dios. Y Dios dice en su palabra que si tú le obedeces a Dios, Dios estará contigo. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a dejar como un hijo huérfano. Desde el primer momento que tú te acercaste a Dios y le diste tu corazón a Dios, ya tú eres parte de Dios. Y Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Él te va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 17-19. Gloria a Dios. Que Dios despierte ese espíritu de intercesión sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Un verdadero intercesor no deja lo que está en su corazón y se lo declara a Dios. No te puedes quedar callado, hermano. No puedes estar silenciado por el miedo, por el temor. Tú tienes que declararle al Señor el deseo de tu corazón para con tus seres queridos, para con tu nación, para con tu familia. Y mire lo que hizo Daniel 17-19. Dice, ahora pues Dios nuestro, y empieza ya Daniel a pedirle y a clamarle a Dios de su corazón. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Ya empieza a interceder. Inclina. Mire, usted puede apuntar esta oración. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos, Señor, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, Dios. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Hermano, usted con su justicia muchas veces no le va a agradar a Dios. ¿Saben qué? En la justicia de Jesús, en la justicia del Cordero, en la justicia de Dios. Amén. Ante ti confiamos nuestras justicias, sino en tus muchas, ¿qué? Misericordias. No lo merecemos, Señor. No nos merecemos tal favor, Señor.
No nos merecemos esa bendición, Señor, que tú nos libertes, Señor. No la merecemos. Pero, Señor, en este momento te estamos clamando por tus misericordias, Señor. ¿No crees que es una oración de humillación ante Dios? No hay prepotencia, no hay orgullo, no hay soberbia. El hombre no es exaltado. Él está aplicando a la misericordia de Dios, al carácter de Dios. Oye, Señor, oh Señor, y que le dice, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, Señor. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué tremenda oración intercesora, hermanos. Ese tiene que ser el corazón de un hombre y una mujer y un siervo de Dios. Y mucho más, de un intercesor a Dios. ¿Sabes algo? Dios quiere levantar en estos tiempos muchos intercesores. Pero Dios quiere levantar intercesores conforme al corazón de Dios. Dios no quiere levantar payasos. Dios no quiere levantar exhibicionistas. Dios no quiere levantar gente emocionalistas. Dios quiere levantar verdaderos hombres y mujeres que se paren a la brecha, que extiendan sus manos al cielo y que empiecen a clamar a Dios e interceder por los que Dios ponga en tu corazón. Y Dios ha puesto este mensaje en mi corazón porque sé, y yo no tengo la menor duda, de que hay muchos intercesores en la iglesia. Y hay muchos que quieren ser buenos intercesores. Y muchas veces se preguntan, pero ¿cómo yo puedo ser un buen intercesor? ¿De qué forma yo puedo interceder a Dios? ¿Sabes algo? Dios ha contestado tu oración. Y Dios ha permitido que tú escuches esta enseñanza con el propósito de que tú te conviertas en un instrumento en las manos de Dios para que tú puedas interceder primeramente por tu hogar, por tu casa, por tu familia y por tu nación y por tu iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hay que pagar un precio. Daniel pagó un precio. Daniel no se doblegó. Daniel no se dejó llevar por el pecado, por la iniquidad, por la maldad, por el mundo, por el nuevo sistema de gobierno impuesto por los babilónicos. Daniel propuso en su corazón serle fiel a Dios. Daniel propuso en su corazón ser alguien que no se doblegara ante nada. Daniel propuso en su corazón serle íntegro a Dios. ¿Y sabes algo? Gracias a esa oración intercesora y el cumplimiento de la palabra de Dios de los 70 años, el pueblo de Israel regresó a Israel. Pero Dios tuvo que levantar a alguien. Dios tuvo que levantar a alguien que le creyera a Dios. Y en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en el cual no hay mucha abundancia y hay mucha escasez, Dios quiere levantar a un pueblo de intercesores que se atrevan a clamarle a Dios y a pedirle a Dios e interceder por tu pueblo, por tu familia, por tu hogar y por tu iglesia. Es necesario que se levanten buenos intercesores. La oración intercesora que Dios escucha es la oración que va de acuerdo a la palabra de Dios. Hello. Y lamentablemente, duele decirlo, pues en una iglesia no hay muchos intercesores. No lo hay. Porque ¿sabes lo que pasa con el ministerio de intercesión? Nadie lo ve.
A los intercesores nadie los ve. Quizás ni los tomen en cuenta. No son aplaudidos. No reciben premios en este mundo. Pero te voy a decir algo. Cuando estemos allá arriba recibiendo los premios, nos vamos a llevar unas sorpresas que Dios le va a dar premios a aquellos que cumplieron con el ministerio de intercesores. Sí, Señor. Aquellos que cumplen con el llamado que Dios le ha puesto en su corazón. Aquellos que pagaron un precio en sus hogares, en sus casas. Aquellos que se limitaron a muchas cosas por servirle a Dios. ¿Sabes qué? Esos serán llamados grandes en los reinos de los cielos. Muchas veces la gente dice, ¡ay, el predicador va a recibir muchos premios! ¡Ay, el pastor va a ser lleno de premios! ¡Oh, no, aquel que declaraba una palabra de dar ánimo, ese también va a recibir! Y cuando estén dando los premios al que fue pastor, un ejemplo para que usted se imagine, el pastor va a decir, ¡Pepita! Y viene Pepita. Y a Pepita le dan ese montón de premios y galardones. Y el pastor va a decir, esa fue de mis ovejitas. Ella estuvo conmigo en la iglesia. Ella le sirvió a Dios por 40 años en la iglesia donde yo pastoreaba. Y el pastor se va a hinchar y se va a poner todo así. Va a decir, si a ella le dieron ese premio, imagínense a mí cuánto me van a dar. Y después viene Jesús y llama al pastor, ¡Pastor! Y el pastor viene todo así, todo. ¿Sabes algo, pastor? Y al pastor le da un premio ahí medio, unas flores y unas cositas. Y el pastor dice, Jesús, pero tú le diste premio a Pepita, pero yo fui el pastor de Pepita. ¿Y sabes lo que le va a decir Jesús? ¿Sabes qué, pastor? Usted estuvo en el ministerio y usted soportó las tentaciones y soportó las pruebas por esta intercesora que esta clamaba por usted. Y dobló sus rodillas por usted. Y lloraba por usted. Y ayunaba por usted. Y usted es lo que es. Por las intercesiones y por las oraciones de esta sierva. Y mucha gente va a decir, oh, Jesús, María y José y los burritos. ¿Cómo es esto? Para que usted vea cómo trabaja Dios. No es por lo que se ve. No es por lo que se muestre. No son por los milagros. Porque los milagros no los hace uno, los hace Dios. Las señales no las hace uno, las hace Dios. Los dones no son de uno, son de Dios. Uno nada más un instrumento. ¿Me entiende? Pero lo que Dios ve es el corazón con que usted hace las cosas. Hello. Usted puede estar limpiando una iglesia y si usted lo hace con todo su corazón y con todo su amor, Dios lo va a recompensar por eso. Hello. Entonces vale la pena servirle a Dios. Vale la pena ser un siervo del Señor. Y vale la pena reconocer a aquellos que Dios ha llamado. Hello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay muchos intercesores hoy en día en las iglesias? Porque no se llevan los aplausos. Porque ni siquiera los ven. Ni siquiera los miran. ¿Sabes qué? Y eso van a ser grandes a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que yo le invito, hermano, que sea un intercesor, que sea un siervo y una sierva que ame la búsqueda de Dios, que le crea a Dios, que le crea su palabra y que se humille delante de Dios, que busque su rostro en ayuno, en oración, en ceniza, en lo que Dios ponga en su corazón, pero busque el rostro de Dios y clame y clame y clame por lo que Dios ponga en su corazón para que usted clame. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie entonces. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron esta noche? Vamos a ponerlo de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar juntos. Agarre la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos. A aquel que tenga a su lado. Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo, Señor amado. Dios mío, en esta noche, Señor, hemos leído tu palabra, Señor. Quizás hemos tomado un poco más de tiempo para leer tu palabra. Pero no importa, Señor. Lo importante es que tu palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Padre, el tiempo es tuyo, Señor. Tú sabes, Señor, cómo se hacen las cosas muchas veces, Dios.
Dios, tú nos sorprendes con cosas maravillosas. Señor, tú ya tenías anticipadamente este manjar para todos nosotros, Dios. Dios, tú quieres levantar a un pueblo, Señor, que se une en la oración. Un pueblo que le crea a la oración. Un pueblo, Señor, de guerreros, Señor. Un pueblo que se atreva, Señor, a pasar tiempo contigo, Señor, en oración, doblando sus rodillas, pero más que todo doblando su corazón delante de ti, oh Dios. Padre, así como tú levantaste a Daniel en medio de esos tiempos, Señor, de cautiverio, Señor, de esclavitud, Señor. Padre, tú estás levantando, Señor, en estos tiempos, hombres y mujeres, Señor, guerreros en ti, oh Dios. Oh Dios, tú estás levantando, Señor, una familia guerrera. Tú estás levantando, Señor, hombres que te crean a ti, Señor. Hombres que sean fieles a ti. Hombres que se atreven, Señor, a estar, Señor, en intercesión contigo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra que hemos predicado en esta noche, tú la siembres en lo más profundo de nuestro corazón, Dios mío. Y que tú levantes, Señor, en medio de estos tiempos, un pueblo, Señor, que se una a la intercesión. Un pueblo que te clame a ti, Señor. Un pueblo que interceda, Señor, a ti, oh Dios. Un pueblo que te crea, Señor, a tus promesas, Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tu palabra no regresará vacía, sino que ella hará para todo aquello que tú le has enviado, Dios. Padre, yo declaro unidad en la familia. Yo declaro gozo de tu Espíritu Santo en la familia. Yo declaro paz tuya sobre todas las familias, Dios, en el nombre de Jesús. La presencia de tu Espíritu Santo es tocándonos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo todo aquello que el enemigo quiera traer a nuestras mentes y a nuestro corazón para hacer decaer nuestra fe, en el nombre de Jesús. Yo la ato, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro un avivamiento en nuestros corazones, un avivamiento de fuego y de poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que no hay nada ni nadie que pueda apagar este fuego tuyo, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú estás levantando a una iglesia de poder, una iglesia gloriosa, una iglesia que se mueva, Señor, en milagros, prodigios y maravillas, Dios. Tú usarás al siervo, Señor, que se deje usar, Señor. Tú usarás a aquel, Señor, que te crea. Tú usarás a aquel, Señor, que sea disciplinado en la lectura de tu palabra, en la oración hacia ti, en el compromiso para contigo, Dios. Tú en medio de estos tiempos, Señor, tú levantarás a muchos Danieles en el nombre de Jesús. Hombres, Señor, que te crean, Señor, a tu palabra, Señor, y declaren tu palabra con denuedo y poder en el Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por toda esta iglesia que tú estás levantando, Dios. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rebose sobre todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.